Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Freddy Rojas Chocahuanca, desde Arequipa, Perú. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante como respuesta a la pregunta que hacen muchos de los padres de familia. ¿Los niños del nivel inicial deben salir leyendo y escribiendo? Es la pregunta que vamos a contestar hoy día. No sin antes agradecer a todos los amigos y amigas que ya se han suscrito a este canal y asimismo invitarles a los demás a suscribirse. Vayamos a responder esta pregunta. ¿Realmente los niños al culminar el nivel inicial deben saber leyendo y escribiendo? Hoy día entonces vamos a analizar lo que corresponde a leer diversos tipos de texto y escribe diversos tipos de textos. ¿Qué le corresponde al segundo ciclo de educación básica regular, que son los niños de 3, 4 y 5 años? Analizando el estándar de aprendizaje tenemos, miren amigos, que debe leer diversos tipos de textos que tratan temas reales o imaginarios que les son cotidianos, es decir, que son conocidos los textos, en donde debe predominar pues palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. Eso quiere decir que las maestras de inicial tienen que darse el tiempo para preparar este material educativo, para poder darles estos textos a lectura, ¿no? Donde tengan palabras y también tengan gráficos o dibujos en estos textos, a fin de que pueda ayudarles a entender lo que leen los niños a esa edad. Nos dice también que debe los niños construir hipótesis o predicciones sobre la información contenida en los textos y demuestran comprensión de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten la información. Esto es importante, la hipótesis y la predicción. Si el niño no hace hipótesis o no hace la predicción, no sería un aprendizaje por descubrimiento, porque es aquí donde el niño demuestra el interés hacia querer aprender algo. Entonces, la estrategia que usen las maestras en el nivel inicial tienen que apuntar a que el niño construya hipótesis, predizca lo que dice. Eso tiene que acostumbrar. Entonces, de tal manera, esta competencia de poder predecir sea pues de naturalidad del niño, tenga interés en querer saber qué es lo que dice en ese texto. Además nos dice que debe expresar sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia. Miren, lo que se quiere aquí es que tenga el gusto por leer a partir de su propia experiencia. Es decir, que tenga ganas de agarrar un libro. Y eso es lo que hay que desarrollar al niño, que tenga ese hábito de querer explorar qué dice en ese libro. Eso es lo importante, que tenga ese gusto y que lo lea a su manera, de acuerdo a su experiencia, ¿no? Si tiene 3 años, 4 años, tienen ciertas experiencias diferenciadas para poder leerlas. Además dice que debe utilizar algunas convenciones básicas de los textos escritos. Esta parte nos aclara claramente que va a usar algunas convenciones básicas. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente va a conocer todas las palabras que está escrito en el texto, sino solo algunas. Eso quiere decir que prácticamente el niño a esa edad, ya sea de 3, 4 o 5 años, deben leer de manera no convencional. Y leer de manera no convencional significa que los niños leen prácticamente sin saber leer. Leen lo que creen que dice en el texto. Es la forma, o sea, lo que ellos hacen a esta edad es explorar lo que dice en el texto. Para los niños, a medida que van explorando, se les va haciendo conocido ciertas palabras, ciertas letras, ¿no? Y van usando para entender el texto. Y eso se llama el aprendizaje por descubrimiento. Eso quiere decir que las maestras en inicial tienen que darle oportunidades a interactuar al niño con un libro, con libros, con textos. Y hay que hacer bastantes textos,
textos donde tengan letras y dibujos para que pueda leerla. Ahora, veamos la escritura. ¿Qué es lo que dice en este ciclo? El estándar nos dice que debe escribir a partir de su hipótesis de escritura, ¿no? Igual, si ellos creen que se escribe de esta forma, así tiene que escribirla, con gráficos, con señales, con dibujos, con letras, de acuerdo a su hipótesis. Nadie debe imponerle cómo escribirla al niño. O sea, eso es lo que ha cambiado la educación. Está prohibido decirle cómo se escribe. Lo que tiene que darles la oportunidad a que el niño escriba, ¿no? De temas variados, considerando siempre el propósito, ¿por qué escribo? Y también considerando para quién escribo, que es el destinatario, ¿no? Y esta escritura tiene que ser a partir de su experiencia previa, lo que él sabe. Él piensa que así se escribe y así debe escribir. Debe desarrollar sus ideas en torno a un tema con la intención de transmitir ideas o emociones. Esto es lo importante, que el niño escriba con la intención de transmitir su pensamiento, su emoción hacia otra persona. Para eso que escriba. Esa es la idea. Debe seguir la linealidad y direccionalidad de la escritura. Entonces ya debe conocer que se escribe de izquierda a derecha. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una evidencia de aprendizaje de un niño de 5 años. El currículo nacional nos muestra este ejemplo. Y analicemos, por ejemplo, la maestra le da un reto que dice: escribe, ¿cómo crees que se escribe el nombre del animal que más te gusta y cómo es? Entonces este niño de 5 años lo que ha escrito es una L, una P y una O. Me parece para mí, porque yo conozco. Es lo que ha hecho. Y la maestra, ¿cómo sabe qué dice eso? Simplemente le pregunta al niño, ¿qué dice? Y el niño va a decir, ahí dice el leopardo. Y aquí, ¿qué dice? Tiene manchas. Y aquí, ¿qué dice? Tiene nariz. Y aquí, ¿qué dice? Tiene cola. Y aquí, ¿qué dice? Tiene orejas. ¿Ven? Este niño escribe usando letras alfabéticas, vocales. Ya está prácticamente al nivel alfabético, ¿no? Hay niveles de escritura que los maestros dominan, pero no es el caso para aquí. Aquí lo que estoy tratando de explicar es que los padres de familia, los docentes, las docentes, deben entender que el niño debe escribir de acuerdo a su experiencia y su posibilidad. Entonces, no es que aquí le voy a corregir, oye, ha escrito mal, no. Bueno, esa es su hipótesis del niño y lo escribe como él piensa que es. Entonces, ¿cómo se refuerza? ¿Cómo se da la retroalimentación? Cuando el niño lo pide. Si el niño dice, por ejemplo, aquí señorita, o mamá, o tío, o quien sea, he escrito el leopardo, ¿está bien? Te pregunto. El maestro para retroalimentar, o el padre lo que debe hacer es, ¿y tú qué crees? ¿Está bien? Él dirá, no, me parece que le falta algo. Ah, entonces tú le puedes dar recién leopardo, escribirle y decir, ¿qué crees que te falta? Ah, me falta esto, me falta esto. Ese momento está indagando al niño, está investigando esa palabra leopardo, qué le falta, qué no le falta, está completo, no está completo. Ese es el proceso de aprendizaje que debe tener el niño por descubrimiento, por proceso de indagación. Es la forma como debe aprender a escribir. Muchos padres de familia, y especialmente padres de niños de 3, 4, 5 años, jóvenes, tienen pues el entusiasmo de que sus hijos aprendan a leer rápido. Y lo que hacen es van y compran un libro de lectura, ¿no? Donde ahí comienzan a enseñarle ma, me, mi, mo, pa, pe, pi, po. Le están haciendo un grave daño al niño, porque lo que están haciendo es enseñarle en forma mecánica. Y por eso pues que aquí tenemos a estas alturas, aprenden a leer en forma mecánica y a escribir en forma mecánica. Y cuando nos toman una evaluación de comprensión lectora, miren, jóvenes de secundaria, 20% comprenden lo que leen. ¿Qué quiere decir? 2 jóvenes de cada 10 estudiantes de secundaria comprenden lo que leen. Los demás no entienden lo que leen. Por eso queremos cambiar la educación. Y tiene que cambiar desde inicial, la forma como se trabaja en inicial.
quiero que quede claro, el niño a esta edad debe leer de acuerdo a su hipótesis. Debe escribir en forma no convencional, como él piensa que se escribe, cree que es. Y él debe ir aprendiendo por descubrimiento, por indagación. Y lo importante que debe escribir para comunicar lo que él piensa, no copiar, no hacer copias, no hacer planas. Lo importante es que el niño entienda que en estos momentos, si escribe algo, es para comunicar su pensamiento. Y así vamos a formar nuevo tipo de personas, investigadores, indagadores, que aprendan por descubrimiento. Así es, mi querido colega, mi querido amigo, amiga que me está escuchando, si tú tienes una hija o un nieto, inculca esto, difunde esto. Hay que dejar de enseñar, hay que darle oportunidades y retos a los niños para que aprendan a leer y a escribir. Ahora la pregunta, ¿deben salir leyendo y escribiendo? Analicemos los desempeños. ¿Qué nos dice? Desempeño, por ejemplo, en cuanto a escritura de 4 años, nos dice que debe escribir a su propia iniciativa, ¿no? Nos repite, utilizando trazos, grafismos u otras formas de expresar sus ideas. Puede usar cualquier otra forma, ¿no? Puede usar una nota para relatar una vivencia, un cuento. Un niño de desempeño de 5 años, ¿no? Igualito, de su propia iniciativa, de manera que le interesa qué comunicar. Debe considerar a quién escribe y para qué lo escribe. Debe utilizar trazos, grafismos, letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea imaginaria. Debe expresar sus ideas o emociones en torno a un tema a través de una nota, una carta, un cuento. Y lo importante, ya de 5 años debe revisar el escrito que ha dictado. Al revisar el escrito que ha dictado es donde indaga y aprende por descubrimiento. Según Piaget nos dice de que, por ejemplo, el comienzo del pensamiento representacional, donde representa el pensamiento, inicia a los 2 años hasta los 4 años. La representación lo adquiere, la capacidad de representar algo lo adquiere a los 4 años y 5 años. Y las representaciones, acciones articuladas de su pensamiento, los domina a partir de 5 a 7 años. Para Piaget, a los 5 años, un niño de 5 años sí puede lograr aprender a leer y escribir por descubrimiento. Y eso quiere decir que sí puede salir algunos niños leyendo y escribiendo en forma convencional, algunos. Pero Piaget también dice que tienen plazo hasta los 7 años. Entonces habrá niños que recién logren leer y escribir a los 7 años. Esto de acuerdo a Piaget, ¿no? Entonces, mi querido padre familiar, lo importante aquí no es que me salga ya leyendo, lo importante es que tenga amor a querer descubrir qué dice un libro el niño. Lo importante es que el niño que esté saliendo de inicial tenga ganas de escribir, de su manera trate de comunicar lo que él piensa. Eso es lo importante, eso es lo que hay que desarrollar. Además, por último quiero decir, el método Montessori, que tanto se difunde en varios colegios, que se enseña, es un método constructivista que el niño, pues, aparte de escribir, analiza lo que hace mediante los sonidos. Es decir, por ejemplo, rosa, la R no se llama R para él, sino R, porque rosa, ¿no? Analiza sonidos de las palabras. Y con ese método han logrado niños de 5 años leer y escribir por descubrimiento. Entonces, lo importante es eso. Ver, en muchos niños puede que resulte leer y escribir a los 5 años, logren, pero tienen plazo hasta los 7 años. O sea, no desesperarse. Si mi hijo no logra todavía leer y escribir en forma convencional a los 5 años, ¿por qué me voy a desesperar? Tiene hasta los 7 años. Cuando ya tenga 7 años y no logre escribir y leer, ahí ya debo preocuparme. Así es, mis queridos amigos, ya será hasta próximo video. No olviden suscribirse, por favor, en este canal para que sepan cuando estoy subiendo el otro video educativo.
Muchas gracias y adiós.